Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a continuar con esta segunda parte de la sesión del día de hoy. Como lo comentaba Alexandra, pues hemos tratado como de compartir con ustedes al máximo posible toda la información que hemos ido recaudando a lo largo de nuestra experiencia en los diferentes procesos de fiscalización y de revisión en estos acompañamientos que hemos realizado en solicitudes de saldos a favor. Realmente, pues, como podrán observar en esta primera parte que nos exponía Alexandra, tenemos algunas veces unas experiencias que han sido como del día a día, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, es que ya tuvimos la experiencia de un auto inadmisorio. Por ejemplo, ahorita una pregunta que hacían, ¿por qué hasta ciertos dígitos del formulario? Bueno, es que ya nos pasó una vez que nos lo solicitaron de cierta manera diferente. Y pues eso es lo que nosotros queríamos hacer con este evento, ¿cierto? Hay muchas cosas que también se los comentaba yo el día de ayer. Hay muchas cosas que lamentablemente no están como muy claras en los instructivos, y cuando uno está como radicando por primera vez una solicitud de un saldo a favor, está como muy a la deriva, y se encuentra con estas particularidades que hemos querido como irles contando en cada uno de los detalles del día de hoy, como, venga, esto se puede hacer así, esto es mejor o más conveniente elaborarlo de tal manera, para que ustedes sepan entonces, eh, con base en nuestra experiencia, qué es lo que a la fecha conocemos y nos parece importante que ustedes tengan. Vamos en esta segunda parte, como lo manifestaba pues Alexandra, a ver algunos aspectos relevantes en lo que tiene que ver con la presentación, ya desde abrir un expediente, los formatos que se diligencian desde la bandeja de anexos, ¿cierto? Entonces, vamos antes de iniciar con eso de cómo abrir un expediente con unas recomendaciones generales. En esas recomendaciones generales, eh, que hemos llamado aquí aspectos relevantes para la erradicación del saldo a favor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo que de pronto parece muy bobito, pero que la primera vez que uno lo está haciendo como que lo asusta, y es que yo no puedo ingresar directamente por usuario registrado, ¿cierto? Sino que se ingresa por el link de devoluciones. Por allí es que se pueden habilitar los formatos para prevalidar y para abrir el expediente. Entonces, si por ejemplo ustedes van a montar los formatos que son a través de XML, que se monta como cualquier medio magnético, pero ustedes, por ejemplo, le dicen formato 1220 en una sesión iniciada normal, como siempre ingresamos, y no la que se inició por devoluciones, cuando seleccionen el formato 1220, él les va a cerrar la sesión y los va a sacar, ¿cierto? Es por esto, porque todos los formatos que se van a prevalidar, por ejemplo, que tienen que ver con devoluciones, primero se tienen que haber ingresado por este enlace, o cuando yo le voy a dar al link de solicitud de devoluciones, tiene que ser por este enlace. ¿Cómo vamos a este enlace? Entonces, por aquí en la página de la DIAN, más abajito, en la página principal, hay una opción de servicios tributarios en servicios a la ciudadanía, y seleccionamos entonces solicitud de devolución y o compensación. Allí, entonces, después de darle clic a ese enlace, miren que vamos a ingresar común y corriente, o sea, nos logueamos como lo hacemos el resto del tiempo. Y ahí sí se nos van a habilitar las opciones. Y luego, para abrir el expediente, entonces entramos por procedimiento de devolución y compensación y solicitud de devolución o compensación. La apertura del expediente siempre la debe ser el usuario que es representante legal, no la debe hacer el usuario que es contador o revisor fiscal, sino que siempre es con el usuario que es el representante legal. Segundo aspecto relevante que vamos a tener en cuenta entonces para la prevalidación de los formatos. Y ahorita Alexandra lo comentaba, ustedes también habían tenido como ciertas experiencias, y es procuremos en la medida de lo posible tener los XML prevalidados con antelación. Creo que era Paola la que preguntaba cuánto tiempo permanecen los XML, ¿cierto? Entonces normalmente eso no desaparece rápido. Yo les contaba, hemos tenido XML que uno ingresa, por ejemplo, ahorita a radicar una devolución del 2023 y le aparecen formatos del 2018, 2019. Entonces, desde que XML, ¿por qué es la ventaja de prevalidarlo con antelación? Porque estamos como muy acostumbrados a los medios magnéticos, por ejemplo, pues de información exógena. Y ustedes ven que cuando yo estoy repitiendo teniendo una llave duplicada o estoy como que incumpliendo con alguna de las normas del XML, no me lo deja prevalidar, ¿cierto? Él automáticamente me va a sacar un error.
Eso también ocurre con los formatos de devoluciones, pero en el caso particular, por ejemplo, de los terceros, que Alexandra les decía, bueno, hay incluso unas empresas que venden estas plantillas que ya están muy parametrizadas y que vienen amarradas con la DIAN, eh, pero hay esa revisión de los terceros, es muy importante hacerla una por una, porque ya es cuando prevalidamos, cuando montamos el XML, cuando lo firmamos y hicimos todo el proceso de formalización, que nos pueden llegar a aparecer errores como estos. Sí, entonces miren, por ejemplo, acá en un casito que tuvimos, los nombres y apellidos o razón social presentan inconsistencias y nos aparecen por cada vez que hayamos informado. Miren que en muchos casos son como las mismas dos empresas, pero que están en diferentes renglones. Entonces, ¿qué implica? Que si yo ya pedí la cita con la revisoría fiscal, que si ya hoy vamos a abrir el expediente y me aparecen 300, 400 errores de registro, entonces es volver a prevalidar, volver a montar, esperar a que salga exitoso, porque o si no, eso nos está cortando los tiempos pues para poder radicar. Otra cosa que a veces es como un poquito confusa, sobre todo para quienes vayan a solicitar una devolución por primera vez, y es las fechas, ¿cierto? Uno puede decir, pues qué bobada esto de las fechas, pero a veces uno ve que son tan recurrentes las preguntas y hasta a nosotros mismos nos pasa que a pesar de que hemos hecho varias solicitudes, uno dice, ay, ¿cómo es que lo lleno? Porque es que una cosa es para información exógena, otra es para formato de conciliación fiscal y otra para los formatos de devoluciones. ¿Cómo es que lo lleno? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que en el prevalidador el año del envío siempre es el año actual, ¿sí? Puede ser que yo esté solicitando hoy un saldo a favor del 2022, pero el año del envío es el actual. Por ejemplo, yo muy juiciosa estoy trabajando en los formatos para radicar de una vez de todo lo del 2023, pero como ya lo vimos con Alexandra, tengo que esperar todo el año porque soy por diferencia de tarifa. Entonces lo vamos a radicar en el 2024. ¿Qué pasa? Que yo no puedo dejar el prevalidador con fecha 2023, porque como lo vamos a enviar en el 2024, entonces yo tengo que ir y cambiarle la fecha. Entonces, año de envío siempre será el momento en el que yo lo estoy elaborando y en el que lo voy a transmitir. Y ya aquí en fecha de inicio, fecha inicial, fecha final, ahí sí voy a seleccionar la información bimestre por bimestre. Ah, que estoy llenando el formato 1439 del bimestre 1 del 2018. Ah, bueno, entonces desde el 1 de enero del 2018, aquí tengo un errorcito, me lo corrigen por favor, hasta el 28 de febrero del 2018, no es del 2019. Y esto corresponde al bimestre 1 del 2018. Y asimismo nos va a quedar el nombre del archivo XML, miren que en su contenido tiene el año 2023, pero adentro tiene información del bimestre 1. Cuando ya nos entramos a prevalidar, a montar el XML, entonces también, año informado, ya es este, 2018, periodo bimestral, ¿cierto? Y en la formalización, ya cuando tenemos archivos XML, que nos mostraba ahorita Alexandra, pero hay unos que se llenan directamente desde la bandeja de anexos. Este es un ejemplo, es el formato 1763 que se llena a través de la bandeja de anexos. Y en este formato 1763, por ejemplo, yo aquí tengo que ser muy cuidadoso en ir seleccionando bimestre por bimestre de los que estoy mandando la información. ¿Cierto? 2022, bimestre 6, 2022, bimestre 5. Entonces, es por aquí que yo ya voy seleccionando el periodo. Otro aspecto que mencionaba ahorita Alexandra y que queremos dejárselo pues ya como por escrito en el documento, en la información que ustedes recibieron. Los formatos en XML cuando deben ir firmados por el contador y revisor fiscal, entonces era lo que nos explicaba ella. El representante legal lo coloca y pone su primer firma, ¿cierto? Entonces luego se sale. Luego inicia sesión revisoría fiscal, él vuelve y firma en colocar, hace el proceso de formalización, diligencia, formaliza y ya hasta verifican hasta que queda exitosa. Cuando la recepción del XML es exitosa, ya nos va a aparecer en el expediente de la devolución, que ahorita lo vamos a mirar. Porque, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, a mí me aparece recibida, que es como lo primero que aparece, pero no exitoso,
Él quiere decir que este formato todavía no me está cargando en el expediente para yo poder ir a seleccionarlo y utilizarlo. Puede que me aparezca recibido porque efectivamente fue recibido ante la DIAN, pero hasta que no me aparezca exitosa no está en uso. Y puede aparecerme recibido y después cuando lo vuelva a mirar al cabo de 10 o 15 minutos me va a aparecer con errores, como el que les mostré ahorita con los terceros, ¿cierto? Entonces siempre asegurarnos hasta que aparezca exitosa, porque si hay que corregir, por ejemplo, con los terceros que les mostraba ahorita, tenemos 300 registros con errores, listo, yo le pido a alguien en contabilidad que me ayude a corregirlos. Volvemos y lo montamos, pero entonces tengo que volver a decirle a revisoría, por favor, fírmeme esta corrección, vuelva y presentemos. Para el diligenciamiento de los formatos en la bandeja de anexos, la revisoría debe ingresar por el link de devoluciones, pero no lo hace igual que el representante legal. Y esto también es importante, no quiero sonar muy fuerte con lo que voy a decir, pero lamentablemente en los procesos que hemos acompañado en trámites de devolución o compensación, lamentablemente en algunos casos con revisorías muy grandes, hemos tenido la mala experiencia que para estos procesos siempre el acompañamiento son con personas muy nuevas, que casi que es la primera vez incluso que están entrando al portal de la DIAN, ¿sí? Entonces que no tienen experiencia en moverse en todo el MUISCA, pues en todo el diligenciamiento, y que no saben ni siquiera por dónde entrar, ¿cierto? Entonces, si de pronto nos toca así, porque puede ocurrir, es importante decirles, no, venga, cuando usted va a ingresar, también entra por el link de devoluciones que ya vimos ahorita, pero no va y busca en la mano izquierda el menú que se llama procedimiento de devolución o compensación, sino que se va a ingresar por la opción de tareas, ¿sí? Y en la opción de tareas le aparecen unos links que ahí es donde se entra al expediente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo me voy aquí en la campanita que son las tareas y como revisor fiscal me va a aparecer esto, anexar documentos formales para solicitud de devolución o compensación. Le doy clic y él me va a abrir otra ventanita y me va a decir, a ver, esta empresa, por ejemplo, creó una bandeja, ya creó un expediente el 25 de octubre y usted tiene plazo para entrar hasta el 1 de noviembre o si no, vamos a cerrar el expediente. Entonces yo entro como revisora fiscal aquí y ahí sí puedo hacer el diligenciamiento. Si no aparece el link activo, es porque en la bandeja de entrada de la revisoría es porque el expediente se abrió hace varios días. Miren que de hecho él me dice cuándo expira, ¿cierto? Entonces, volvemos al tema que hablábamos ayer. Yo puedo tratar de dejar todo listo y voy a montarlo en lo que pueda, lo máximo posible, abrir el expediente, ir adjuntando constancia bancaria, ir adjuntando los formatos que ya tengo prevalidados. Pero nada gano si, por ejemplo, creo la carpeta hace 15 días y hoy apenas le voy a decir a revisoría, venga, entre y presente estos otros formatos. Presente el 1803 y el 1825 que ya vimos con Alexandra que requieren la firma, ¿cierto? Porque entonces ya no le va a aparecer el link activo e implica volver a abrir una nueva solicitud. Entonces tenemos que estar muy coordinados en todas las tareas que implican el proceso de la devolución. Y cuando ya todos los formatos estén firmados y anexados por quien corresponda, es el representante legal el que debe radicar la solicitud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que como hay muchos formatos y como ustedes ya lo vieron con Alexandra, la mayoría son firmados por revisoría fiscal. Entonces a veces como que ya el último que estaba pendiente o hacemos lo que tenía que ver con el representante y lo último que era el revisor, ya él lo finaliza y decimos, no, venga, firme entonces que ya estamos listos. No, acuérdense que el que firma es el representante. Entonces salga esa revisoría, vuelva y entra el representante y nosotros siempre recomendamos por precaución tomar pantallazos del expediente antes de darle al botón pues ya de erradicar y descargar todos los XML y todos los PDFs anexados a la solicitud. Esas son como las recomendaciones antes de empezar con el trámite. Ya vimos con Alexandra algunos XML, principales aspectos. Ya vemos entonces en el proceso de prevalidación que es importante que tengamos en cuenta en las fechas. Vamos entonces a revisar la apertura del expediente, ¿sí? Cuando voy a abrir el expediente, entonces, que le doy al botón de procedimiento de devolución o compensación,
Permítanme un segundito aquí. Sí. Procedimiento de devolución o compensación, ¿cierto? Que estaba aquí en el menú. Solicitud de devolución o compensación. Se me habilitan estas dos opciones. Voy a solicitar un saldo a favor y me pregunta si es de IVA o es de renta. Esos son por ahora los únicos dos trámites que yo puedo hacer a través de los servicios informáticos electrónicos. Si voy a solicitar un pago en exceso de lo no debido, o otro tipo de saldos a favor, cuando existía el CRE, por ejemplo, que habían saldos a favor en CRE, esos son procedimientos especiales en los cuales no se puede hacer a través de servicios informáticos electrónicos y se debe hacer con cita. Para una pregunta que hacían ayer, por ejemplo, yo puedo en un mismo expediente o yo puedo radicar todo, mi solicitud de renta y de IVA. Miremos que desde acá hay una imposibilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo aquí ya debo seleccionar qué tipo, gracias, qué tipo de solicitud es la que estoy haciendo. Si es de IVA o si es de renta. Entonces, si es de renta me va a habilitar ciertos formatos y si es de IVA también ciertos formatos. La de renta, pues ya vimos con Alexandra que creo que es de las que menos formatos requieren y es aspectos sencillos. Ella ya nos explicó el 1220, el 1763 cuando opera. Vamos a ver en IVA y la importancia también de lo que explicamos el día de ayer, de saber la procedencia del saldo a favor. Porque la procedencia del saldo a favor la tengo que tener muy clara desde el momento en que voy a radicar, porque eso me lo van a preguntar acá. ¿Sí? Entonces, miremos, yo ya le dije que voy a solicitar un saldo a favor del IVA. Le digo, listo, voy a crear mi solicitud. Si, por ejemplo, yo la creé, adjunté unas cosas, estamos trabajándole a esto, pero resulta que mañana tenemos que seguir con algo. Entonces, como ya está como un borrador montado, cuando se tiene ese borrador, yo puedo entrar es por continuar, ¿cierto? Por continuar con la solicitud y le doy a aceptar. Como estamos aquí partiendo desde cero, entonces lo que vamos a decirle es crear la solicitud y le damos a aceptar. Me pregunta si lo voy a hacer con garantía o no. Con garantía básicamente es una póliza con la cual el trámite de la devolución es más expedito. Eh, Son 20 días y pues tiene que haber una póliza con una entidad de seguros. Si lo voy a hacer sin garantía, entonces simplemente le digo que no y continuamos. Ahora, lo siguiente que sigue, que vamos a revisar es cuál es la declaración que a mí me genera el derecho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ayer cuando hablábamos, bueno, yo puedo estar arrastrando 8, 9, 10 años en renta o 5 o 6 bimestres. El origen, la obligación de origen no son los 5 o 6 bimestres o los 8 o los 10 años, sino que la declaración que yo voy a seleccionar es la última que acumula todos esos saldos, ¿cierto? A la que se le cuentan los 2 años de término máximo, es a esa última. Y yo tengo dos opciones, o seleccionarlo o adicionar. Seleccionar el saldo simplemente es ir a buscar la declaración ya presentada, chulear cuál es el número de la declaración que tengo en la que se genera el saldo a favor y continuar. Y adicionar saldo se utiliza muy rara a la vez y es cuando, por ejemplo, la declaración se ha presentado pero no está procesada. ¿Sí? Entonces, como no me carga dentro de los servicios informáticos electrónicos, yo la ingreso manualmente. Miren, aquí es como me carga cuando yo le digo seleccionar saldo. ¿Cierto? Entonces me está mostrando aquí todas las declaraciones presentadas y yo simplemente le digo, bueno, yo voy a solicitar 2021 bimestre 6, entonces esta es la que selecciono. Y cuando no tengo el saldo generado, entonces yo la tengo que ingresar manualmente. Pensemos que presenté el 2022 bimestre 6 o en un caso en el que puede ocurrir, y es que, por ejemplo, yo le pedí a la DIAN a través de un derecho de petición por la ley de antitrámites que me corrigiera un error de imputación de hace varios periodos, ¿cierto? Entonces, supongamos, yo no arrastré correctamente el saldo a favor del 2022-1 al 2022-2. Me doy cuenta ahorita, yo digo, no, pues yo cómo voy a perder esa platica. Entonces vamos a pedir que me arrastren del 2021-1 al 2022-2, al 2023, así, hasta que lleguemos al 2022-6. Y ya voy a hacer el trámite por todo el 2022-6. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto sí va a ser muy frecuente.
Como esas correcciones las hizo la DIAN por una norma especial, que es la Ley 962 del 2005, artículo 43, a veces esas correcciones que hace la DIAN por esa ley no quedan montadas en el sistema rápidamente. Entonces yo ahí sí lo que voy a hacer es, bueno, ya la DIAN cuando me da la respuesta al derecho de petición me manda la respuesta y me adjunta las declaraciones. Entonces, si no me aparecen en esta opción inicial, yo lo que hago es que ingreso con esa declaración que me mandó la DIAN, el número de la declaración, la fecha y el valor. Y ya pues le digo crear, ¿cierto? Ahora, lo otro que yo me tengo que preguntar, en este caso pues yo la creé con el valor de, pensemos, 100 millones de pesos. Y aquí me va a aparecer pues ya crear. Lo otro que yo me tengo que preguntar es si voy a compensar o no voy a compensar obligaciones, que era lo que hablábamos ayer. Venga, si yo ya sé que este saldo a favor en IVA lo necesito para pagar una declaración de renta, de una vez desde acá lo voy a informar. Y entonces si voy a compensar con una deuda, le digo aquí seleccionar deudas para que me muestre las declaraciones y voy a seleccionar la declaración con la cual pretendo compensar. Esto solo se diligencia, pues si voy a hacer procesos de compensación, ¿cierto? Pero lo que les decía ayer es, no nos confiemos de que la DIAN tiene esas facultades de hacer la compensación previamente a la devolución, porque si no lo hacen y usted no lo dejó expresamente dentro de la solicitud, puede ocurrir que a usted le empiecen a cobrar intereses moratorios por esa deuda pendiente eh, o que haya una ineficacia en una declaración de retención en la fuente, por ejemplo. Y luego ya en formas de pago, dependiendo del monto de la solicitud, se va a activar si es de cuenta bancaria o en TIDES. Si el monto supera 1000 VT, automáticamente aquí nos va a quedar en TIDES. Y si no lo supera, nos va a dejar diligenciar la información que tiene que ver con la cuenta bancaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este otro caso que yo lo hice de menos de 1000 VT, como son menos de 1000 VT el saldo que pretendo seleccionar, voy a digitar aquí el banco, el número de la cuenta y el tipo de cuenta si es de ahorros o corriente. Si yo voy a abrir el expediente, tengo que ya casi que tener el certificado de constancia de titularidad bancaria. Y con el certificado en la mano, poner el número de la cuenta, el tipo de cuenta y la entidad financiera. Porque resulta que, por ejemplo, hay personas que abren el expediente, lo hacen con una cuenta X y por X o Y motivo resulta que dicen, no, queremos que nos consignen en esta otra cuenta de la entidad y adjuntan una constancia de titularidad bancaria, voy a poner cualquier ejemplo, de BBVA, pero cuando abrieron el expediente dijeron que era la cuenta Bancolombia. Eso da causal de inadmisión. Entonces, si yo desde el principio selecciono una cuenta diferente, yo después no me puedo devolver a esto que estamos haciendo, que es como la carátula del formato, la apertura del expediente, yo ya no lo puedo corregir. ¿Sí? Entonces, como lo abro, tengo que seguir. Entonces, si yo quiero cambiar de cuenta, tengo que hacerlo desde acá. Si yo ya no quiero que me vuelvan a consignar en Bancolombia, sino en Caja Social, desde acá tengo que decir Caja Social. Voy a responder dos preguntas que tenemos hasta el momento. Pregunta María Eugenia, tengo una duda con los formatos XML que anexa el revisor fiscal. Los formatos solo tienen una firma y ustedes hablan de dos firmas. Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, cuando lo descargues, que es lo más probable, María Eugenia, vas a ver una sola firma, que es la del revisor fiscal, ¿cierto? Lo que pasa es que para que el archivo se coloque y quede en la bandeja como de colocados, que es el momento inicial, cuando entras y lo colocas, nosotros acostumbramos colocarlo y firmarlo por el representante legal, porque esa fue como la instrucción que nos dieron en su momento. Entonces, en algún panel y alguien también nos decía, no, pero es que cuando yo la coloco, la firmo y me salgo como representante. Y cuando entra el revisor fiscal y vuelve y la firma, como que esa firma borra la anterior o algo así. Nosotros le decíamos, no sabemos si dentro del documento que uno descarga el PDF si es así, pero la instrucción que nos dieron desde devoluciones es esa y es la que nosotros seguimos manejando, ¿cierto? Porque es mejor la seguridad que la policía, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Coloca, firma, sale, entra al revisor fiscal, vuelve y firma, hace el proceso de formalización y es la segunda firma.
Sí, porque recordemos que en medios magnéticos pues hay como dos firmas, cuando se coloca y luego cuando se hace el diligenciamiento de la formalización, que eso requiere otra firma. Si pido por ley antitrámites que me arrastren un saldo del 2019 a 2022, debo anexar los formatos 1670 ¿desde qué año? Bueno, Paula, pregunta Paula Valencia. Si yo ya ahorita en el 2022, bueno, pero era una declaración de renta, la entendí. Si yo voy a responder de renta y de IVA. Si yo voy a arrastrar un saldo del 2019 al 20, al 21, al 22, por ejemplo, bueno, de IVA, eh, al 2022 y ahorita en la última, pensemos, bimestre 6 del 2022, puedo hacer la solicitud y en esa solicitud ya está compuesto el arrastre por formatos del 2019, por saldos del 2019, yo tengo que adjuntar todos los formatos por todos esos bimestres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 1439 o el 1670 son por todos los bimestres. 1803, que es el de prorrateo, por todos esos bimestres. 1825 por todos los bimestres. 1440 que RTI va por todos los bimestres. Solo creo que hay como dos formaticos que son por una sola vez, ¿sí? Que son los del saldo a cero, el del RTI a cero y el saldo de la cuenta por pagar a cero. Eso sí, son solo una vez porque es decir que actualmente a la fecha de la solicitud el saldo del IVA por pagar y el RTI están en cero. Pero del resto todas las solicitudes van desde el origen del saldo a favor, todo lo que componga el arrastre. Vamos a continuar. Aquí entonces ya dijimos que es un saldo a favor, que es de IVA, que no voy a compensar, ¿cierto? Entonces lo que sigue es que vamos a adicionar como esas causales o las operaciones que generan el saldo a favor. ¿Por qué es que usted, señor contribuyente, considera que tiene derecho al saldo a favor? Entonces miremos acá, por RTIVAs, por operaciones exentas, por exportaciones, por excesos de impuestos descontables por diferencia de tarifa, o esos especiales que son por exploración de hidrocarburos. Miren que esto, entonces yo ya lo tengo que tener muy claro desde que voy a abrir el expediente. Si una persona que es nueva, que nunca le ha tocado esta experiencia, lo ponen a hacer esto, puede que se enrede, que pregunte un montón, o si usted le explica desde un principio, venga, nosotros tenemos que tener un anexito, que es este, entonces usted lo tiene que contar, o alguien que diga por pereza o por la premura de abrir el expediente, yo voy a seleccionar cualquiera, Timarín de Don Pingüe, este por exportación, pero resulta que tengo exportación y RTIVA. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no selecciono el saldo a favor por el origen como corresponde, primero, no todos los formatos se me van a habilitar, que era lo que ahorita Alexandra nos comentaba. Si yo le digo que soy exportación, pero no que tengo operaciones exentas, entonces no me va a habilitar los formatos que tienen que ver con operaciones exentas. No me va a habilitar el formato que ahorita ya nos explicaba que es el 1460, el 1754 de certificados de sacrificio, el 1763 que es ubicación de la actividad. Bueno, entonces esa es la primera consecuencia. Y la segunda es que en el proceso de revisión del auto inadmisorio, a mí me puedan decir, no, venga, que es que usted, acuérdese que usted por aquí en las declaraciones me llenó el renglón 35, que es el de ingresos por operaciones exentas, y no está juntando los formatos. Entonces esta solicitud no cumple con los requisitos formales y esa es una causal de inadmisión. Entonces yo aquí tengo que seleccionar el origen o los orígenes del saldo a favor. Yo puedo tener por todas ellas, ¿sí? Entonces miremos que, por ejemplo, en este ejemplito, nosotros adicionamos todas las que nos correspondían. Yo tengo por RTIVA, por operaciones exentas, por exportaciones y por diferencia de tarifa. Entonces aquí tienen que estar las 4. Y adicionalmente tengo que seleccionar cuánto del saldo a favor corresponde a cada una de las 4. ¿Cuánto corresponde a RTIVA? ¿Cuánto corresponde a diferencia de tarifa? Que era lo que decía, vendemos 5, compramos al 19. Eso es diferencia de tarifa.
Entonces yo le decía, no, por rete IVA tengo 13 millones de pesos. Por diferencia de tarifa tengo 2. Por operaciones exentas. Ah, no, es que yo en operaciones exentas no necesito solamente que me diga cuánto es el saldo a favor, sino de dónde proviene. Entonces aquí en adicionar, miren todo lo que se nos va a desplegar. Si es que es de comercialización de animales vivos de la especie bovina, si es carnes de animales que en general están exentas, si es por leches, si es por paneles solares, bueno. Entonces aquí se nos va a desplegar todo un menú, aquí no está todo, pero de todo lo que yo debo decir por operaciones exentas. Ah, es que soy productor de leche. Listo. Ah, es que es de cría de ganado bovino. Lo vamos a poner acá. Es alguien que cosecha arroz para consumo humano. Está aquí. Aquí pusimos cualquier ejemplo. Productor de quesos, valor solicitado 10 millones de pesos adicional. Y pensemos que también tiene otras operaciones por unos servicios turísticos prestados desde Colombia para el exterior, para residentes en el exterior. Entonces le decimos adicional. Y para las exportaciones yo también tengo que tener un detalle. Está exportando de manera directa, lo hace a través de una comercializadora internacional, lo hace a través de zonas francas, pues o lo vendió mejor a una zona franca. De esto también depende de los formatos que se me habiliten, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar la opción que corresponda y pensemos, yo aquí dije, es por servicios prestados en Colombia para ser utilizados en el exterior. Entonces miren que el total de todo esto que yo he detallado me debe coincidir con el saldo a favor. Yo dije que voy a solicitar un saldo a favor de 100 millones de pesos. Y entonces aquí tengo 15, 75 más 25, 100 millones de pesos. Si aquí esto me diera 99 millones, no me va a permitir avanzar, porque me va a decir que no estoy explicando la totalidad del saldo a favor, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos este detalle. Y ya con base en eso, entonces, ahí sí, cuando los 100 millones nos coincidan exactamente con el saldo que voy a solicitar, le voy a decir que estoy preparado para continuar y me va a arrojar esto, muy importante tomarle un pantallazo a esto, porque es como la constancia de que se abrió el expediente, y este número de expediente es el que nos va a aparecer cuando, por ejemplo, yo estoy adjuntando, ya hoy no alcancé, lo dejo en estado borrador, mañana quiero continuar, entonces le digo en continuar, y él me va a preguntar qué tipo de expediente es al que voy a entrar, entonces selecciono este número. Otro tema que de pronto puede parecer bobito, pero que no lo es. Cuando abrimos un expediente, resulta que hay un botón que es como borrador y otro que dice formalizar y anexar. Entonces, cuando uno lee esos botones, uno dice, ay, no, porque es que si lo mando ya, entonces lo voy a mandar sin ningún anexar, creo que es el botón. Se me va a ir sin nada. No, hay que darle a ese botón para que nos abra entonces ya la bandeja de anexos, que es donde vamos a hacer como todo el trabajo. Y vamos entonces a revisar algunos formatos, los principales, los que consideramos que aplicaban a todos. Ya con Alexandra vimos unos muy importantes, que principalmente el 1439, lo que tiene que ver con exportaciones también. Vamos a ver entonces los que se diligencian desde la bandeja de anexos. Este primer formatico, entonces cuando abrimos el expediente y nos van a aparecer aquí los requisitos y en el botón nuevo y luego consultar cuando ya lo hayamos realizado, ¿cierto? Entonces, este formato, que es el 1222, es en el cual yo digo que es que la cuenta del IVA por pagar está en cero. ¿Quién lo elabora? Entonces, allá en el papel de trabajo que nos mostraba Alexandra, decía entonces que eso lo debe hacer contador o revisor fiscal. Este, por ejemplo, no se tiene que llenar por todos los bimestres, sino que se llena por el último bimestre de la solicitud. Y es un formato pues ya preestablecido, miren que esto viene automáticamente diligenciado, el suscrito contador o revisor fiscal certifica que el último día del bimestre o periodo objeto de la solicitud, así tal cual, y lo único que hace es darle clic en presentar, firma y ya queda listo. Importante entonces, recordemos, el revisor fiscal entra por el link de devoluciones, pero no va y busca en el menú izquierdo, sino que se va al botón de tareitas y en tareas aquí ya
puede abrir el expediente y entrar a diligenciar este formato. Le dice entonces, el documento ha sido presentado, desea anexar, se le dice que sí, y luego ustedes van a ver que en el expediente hay como dos partes. La primera parte se llama requisitos y la segunda parte documentos anexados. Entonces, requisitos es como todo lo que voy requiriendo para el trámite y que tengo pendiente. Pero en la medida en que yo voy anexando y diligenciando, se me pasan aquí al documentos anexados. Entonces, por ejemplo, el 010 se diligencia automáticamente desde el momento en que abro el expediente. Y aquí ya tenemos entonces el archivito. Yo aquí le puedo abrir, por ejemplo, el PDF, revisar que efectivamente sí me quede firmado por el revisor fiscal. Y listo, ya sé que está entonces asociado a la solicitud. Segundo formatico que vamos a revisar, que es muy común, el formato 1668, que es el de la constancia de titularidad bancaria. Nosotros siempre damos la recomendación que así yo ya sepa que me van a devolver en TIDIS, mandemos la constancia de titularidad bancaria. Sí, uno como que aprende de esas experiencias que ha tenido. Entonces, una empresa, cuando hizo el trámite de la devolución, ustedes se recuerdan ahorita que vimos que cuando uno tiene un saldo a favor de más de 1000 VT, él ni siquiera le permite diligenciar información de la cuenta bancaria, ¿cierto? Porque él automáticamente dice, vamos a solicitar ese en TIDIS. Pero resulta que esta empresa, cuando fue a hacer el trámite, pues no adjuntó constancia bancaria porque no le iban a consignar, ¿sí? Les llegó auto inadmisorio porque el decreto, el 2277 y el 2877, sí establecen como un requisito para el trámite informar la cuenta bancaria. Entonces nosotros ya quedamos con esta experiencia, que sea en TIDIS o sea en plata, siempre adjuntamos la constancia acá. ¿Qué debo hacer? Entonces cuando yo le digo aquí hay que hacer dos pasos, que ya los vamos a ver. Le tengo que decir aquí en la hojita como nuevo. Voy a llenar los datos tal cual como tengo el certificado de cámara, perdón, el certificado de constancia bancaria. Entonces, si lo pedí hoy con la fecha de expedición de hoy, si lo tenemos de hace 8 días con la fecha de hace 8 días, muy importante, porque consultamos como con algunos funcionarios para preparar estos eventos, como venga, cuáles son las principales causales de inadmisión de tales formatos. Y una que nos pareció como muy charra, pues él nos decía, vean, es increíble la cantidad de personas que anexan formatos muy complejos, pues o muy engorrosos correctamente, como son el 1439, el 1670, el 1460. Pero, por ejemplo, en la constancia de titularidad bancaria, no se fijan en la fecha de expedición. Entonces lo dejan casi que con el día en que van a radicar y resulta que la constancia había sido emitida un día antes o 2 días antes. Entonces, como no coincide el documento de la fecha de expedición con este formato, es causal de inadmisión. ¿Sí? Entonces, eso es un llamado porque nosotros a veces lo que consideramos que no es relevante, que no es importante, le prestamos menos importancia y resulta que termina siendo la piedrita en el zapato para un trámite tan grande. La entidad financiera, el número de la cuenta, si es cuenta de ahorros o corriente. Principales causales de inadmisión que nos comentaron. Que la vigencia, por ejemplo, sea mayor a un mes. Recordemos entonces que este certificado se tiene que adjuntar con una vigencia igual o menor a un mes. Entonces ocurre mucho, por ejemplo, que yo lo adjunto un expediente, me llega un auto inadmisorio, voy a subsanarlo y resulta que cuando lo voy a subsanar, como ya tenía la constancia de titularidad bancaria del proceso anterior, mando la misma, pero resulta que ya tiene más de un mes de expedición. Entonces eso es causal de inadmisión. Otro muy importante que nos mencionaban, nos dijeron, asegúrese que el archivo esté desprotegido, porque muchas veces nos mandan archivos PDF que están protegidos y que nosotros no podemos abrir y no podemos verificar. Entonces, si tiene claves, nosotros por seguridad no podemos ni siquiera digitarles claves, por lo tanto, asegúrese que cuando me va a adjuntar en el expediente no tenga ninguna clave de protección. Y que esta fecha coincida con la fecha del documento. Cuando usted ya está correcto, bien, le dice presentar, desea anexar sí, y entonces se le va a aparecer aquí en documentos anexados, miren que aquí ya me aparece el 1222 y el 1668. ¿Terminé? No,
porque acordémonos que por ninguna parte hemos mandado la famosa constancia. Y es porque aquí, cuando ya está abajo en documentos anexados, se me habilita un botón que dice asociar. Que en asociar es donde yo voy a adjuntar todos los documentos que requiera. ¿Por qué digo todos los documentos que requiera? Entonces, partamos inicialmente del principal de este formato. Voy a seleccionar el archivo, selecciono la constancia de titularidad bancaria, le pongo aquí la descripción, constancia bancaria, total de folios, una página, 1, adicionar y ya me aparece. Entonces, cuando yo le digo adicionar, me va a aparecer acá, mírenlo acá, como un enlacito que yo entonces siempre, cuando adjuntamos algo, le damos clic y lo descargamos. ¿Por qué? Porque resulta que una vez por error, la persona estaba en una carpeta guardando lo del expediente anterior, no lo del expediente nuevo, y cuando fuimos a hacerle clic acá, nos dimos cuenta que por error había adjuntado la constancia bancaria vieja, ¿cierto? Entonces, aunque usted esté segurísimo, vea, lo acabo de adjuntar siempre, asegúrese que está descargando lo que es. Entonces, verificamos eso, afortunadamente a tiempo podemos decir, no, venga, estamos adjuntando la que no es, la vamos a cambiar. Pero también, miren que aquí hay otras cosas que están adjuntadas. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que hay cosas que nosotros necesitamos al llegar al expediente y que no hay como por dónde explicarlo, ¿cierto? Entonces, siempre utilizamos aquí o donde se adjunta el certificado de cámara histórico, esas opciones para mandar lo que sea que requieran en los expedientes. Miren que, por ejemplo, acá tenemos un auto inadmisorio, pero también tenemos la respuesta al auto inadmisorio. Entonces, las estamos haciendo llegar por este medio. Ya tuvimos un auto inadmisorio porque nos dicen, por ejemplo, que las retenciones en la fuente no aparece el agente retenedor. Entonces yo adjunto el certificado de la retención en la fuente que me practicaron porque lo quiero hacer valer como prueba. Entonces en este espacio aprovechemos para adjuntar todos los archivos que sean necesarios para darle claridad al trámite. Ya cuando yo le di a aceptar, tengo estos archivitos aquí, le doy aquí en el botón cerrar y ya no me va a aparecer asociar, sino consultar asociados. ¿Sí? Entonces, revisamos que todo se haya adjuntado correctamente y proseguimos. El siguiente formato entonces es el de información de existencia y representación legal. Muy importante tener en cuenta. Desde hace ya algunos años cambió la instrucción porque anteriormente esa constancia de certificación de existencia y representación legal se mandaban todos los trámites de devoluciones. Ahorita únicamente se manda si hubo un cambio de representante legal o de revisor fiscal entre la fecha de presentación de la declaración y el de la radicación de la solicitud. Ahí sí yo me voy a tener que fijar en las declaraciones, todas las que compongan el arrastre. Entonces puede ser que cambiamos de representante legal en el 2022 y estamos solicitando bimestre 6 del 2022, pero este acumula declaraciones del 2019, 20, 21, que las firmó otro representante legal. En ese caso, por ejemplo, si adjuntamos el certificado de cámara histórico. Aquí entonces cuando le decimos vamos a generar el formatico, fecha de expedición, la sede, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara Aburrá Sur, el número de folios que es el número de la página, ay, perdón, aquí ya. Y le digo guardar. ¿Qué recomendaciones tenemos con este formato? Cuando vamos a solicitar ante Cámara de Comercio el certificado histórico, debemos pedirlo para representante legal y revisor fiscal. Y este es un tema nuevo que nos estaba ocurriendo con las causales de inadmisión. Resulta que en una empresa habían cambiado revisor fiscal, pero no habían cambiado representante legal. Y cuando el mensajero fue a solicitar el certificado de cámara histórico, entonces lo que le dijeron fue, venga, usted necesita el certificado de representante legal o el de revisor fiscal. Entonces él llamó a la contraria y le dijo, no, al que se cambió es el revisor fiscal. Entonces trajo un certificado que contenía la información solo del revisor fiscal, porque el representante seguía siendo el mismo. Y resulta que esa fue una causal de inadmisión porque, como lo solicita la DIAN, es que tenga las dos cosas juntas.
¿sí? Entonces, por ejemplo, para que den la instrucción a la persona que solicita los certificados, así el que haya cambiado es uno solo. Cuando vayan a pedir el certificado histórico, que contenga la información de los dos. Otros temas con los cuales han llegado recientes inadmisorios, que a veces uno dice esto es como discutible, pero bueno, y tiene que ver con los datos del RUT que sí estén actualizados, ¿cierto? Entonces, que la actividad económica aparece una en el RUT y otra en Cámara de Comercio, que no todos los establecimientos de comercio están vinculados dentro del RUT. En los miembros de junta directiva hemos visto causales de inadmisión, es que en el certificado de Cámara Histórico aparecen unos y hoy no están en el RUT o en el RUT aparecen otros. En los datos de ubicación y diligenciar correctamente las fechas. El documento, entonces, cuando lo adjuntamos, nos dice sí, finalización exitosa, y volvemos aquí. En documentos anexados, asociar, seleccionar el archivo. Ahí entonces es cuando vamos a adjuntar el certificado de cámara histórico y si queremos revisar que nos haya adjuntado correctamente, le podemos decir consultar asociados. Otro formato que llena revisor fiscal, el 1438, perdón, que es el ajuste a cero, pero ya no del IVA, sino del RTI. Entonces, este también se diligencia una sola vez por el revisor fiscal o el representante legal y simplemente dice presentar información. Esto también tiene una leyenda pues automática. Recomendación, no tener varias sesiones abiertas y asegurarse que firme el contador o revisor fiscal y no el representante legal. Les cuento una experiencia que tuvimos pues dolorosa y que cuando lo hablamos con los funcionarios de la DIAN nos decían es que eso ni siquiera es posible en los sistemas, no sabemos ni qué pasó, pero pues tenemos que emitir el auto inadmisorio. Resulta que estábamos haciendo un proceso ya de muchos bimestres, como 19 bimestres de IVA de una empresa con combinación de actividades y estábamos con la sesión abierta de la empresa y con otra sesión abierta en otro navegador de otra persona que nos estaba ayudando con el trámite, pero que no tenía nada que ver con la compañía, ¿sí? Que era la que estaba solicitando el saldo. No estaba en su RUT ni como representante, ni como revisora, no. Ella no, simplemente era una tercera que se había contratado para hacer algunas revisiones de los procesos. Y no sabemos qué pasó. Ellos, cuando lo hablamos con la directora de la jefe de devoluciones, nos decía, es que eso ni siquiera es posible, no sabemos cómo ocurrió, pero ocurrió. Cuando se presentó el formato, que también volvíamos a explicar, decíamos, es que es imposible porque yo ni siquiera puedo, o sea, yo si no estoy en el RUT de esta empresa como representante o como revisor fiscal, a mí ni siquiera se me abren los enlaces para entrar al expediente. Pero cuando se estaba haciendo como la firma de uno de los formatos, por error, como que se combinaron las sesiones abiertas y aparecía firmado por esta otra persona, ¿cierto? Entonces, la experiencia que nos quedó aquí es nunca abramos la sesión de la DIAN con otro usuario, así no tenga nada que ver con el expediente, ni en sesión de oculto, ni en otro navegador, sino que cuando estemos radicando cerremos todo lo demás que tengamos del MUISC abierto. Aquí entonces puedo consultar. Me va a preguntar si lo quiero anexar, sí, y ya en documentos anexados me está mostrando todos estos formaticos que he ido adjuntando al proceso. Siempre que descargamos, entonces abrimos el PDF, verificamos aquí en las firmas de quien suscribe el documento, que si cuando es de revisor fiscal, el revisor fiscal, cuando es el contador, el contador, cuando es el representante legal, el representante legal. Formato que no es para nada complejo, pero que a veces por lo mismo lo dejamos de lado, se nos olvida y ni siquiera lo mandamos. Y está dentro del decreto 2277 y es ubicación donde se efectuó la actividad. Resulta que los productores de bienes exentos, dice la norma que tienen que indicar de dónde se realiza la actividad bimestre por bimestre. Entonces pensemos, yo tengo un cliente que es productor lechero y que tiene 3 fincas.
una en Alejandría, o bueno, dos fincas, una en Alejandría y otra en Don Matías. Y desde las dos saca la leche o los quesos, pues porque en este caso es una erradicación de alguien de queso. Entonces yo tengo que decir bimestre por bimestre la ubicación donde desarrolla la actividad, que en este caso es en esta finca en la Vereda del Paraíso, en Alejandría, y en esta finca La Esperanza, en Don Matías, por todos los bimestres. Bimestre 2 del 2006, bimestre 2022 del periodo 5. Si tengo 6 bimestres por solicitar, de los 6 bimestres debo hacer el mismo ejercicio. Entonces miren que no es complejo, porque a la larga si yo tengo una empresa o una persona que tiene las mismas 4 o 5 fincas, pues lo hago repetitivamente. Pero este formatico como que muchas veces no lo tenemos dentro del radar, y es importante porque este también da causal dinamización. Si ya los estoy seguro, entonces me va a arrojar este número de formulario, lo anexo. Este también va firmado por contador y revisor fiscal, ¿cierto? Entonces, este también hace parte de esos documentos a los cuales le tengo que decir a la revisoría que me los firme. Quiere decir que si yo estoy solicitando 6 bimestres, serían 6 firmas más de revisor fiscal, y ya lo adjunto. Me debe aparecer entonces acá. Si quiero revisar que todo esté bien, pues lo voy a descargar. Formato que se vuelve cada vez más usual y que no está ni en la bandeja de anexos ni en formatos XML. Y es lo que tiene que ver con exportación de servicios. Entonces resulta que aquí en Medellín particularmente nos estamos volviendo eh, exportadores de servicios, ¿cierto? Entonces hay personas que vienen y se alojan desde Medellín, viven aquí, pero que prestan sus servicios a empresas de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, bueno. Eso se considera una prestación de servicios que es una exportación, ¿cierto? Porque estamos prestando un servicio ubicados en Colombia que va a ser utilizado exclusivamente en el exterior. Entonces, como exportación de servicios, existe la obligación de inscribirse como responsable del IVA, como usuario aduanero, y los IVAs descontables se pueden declarar, generar un saldo a favor, y este saldo a favor es susceptible de devolución. Eso implica el diligenciamiento de dos formatos, el 1858 y el 1859. Sin embargo, son formatos que no están ni en el prevalidador ni en la bandeja de anexos. Entonces, lo que hay que hacer es diligenciarlos manualmente y adjuntarlos escaneados. Entonces, esto podría ser de pronto de los formaticos que adjuntamos por allá en la constancia bancaria o en el certificado histórico. ¿Qué nos van a pedir aquí en este formato 1858? Datos del titular del saldo a favor, este juramento en el cual se certifica que el servicio va a ser utilizado exclusivamente en el exterior, y la clase de documento que acredita la exportación de servicios, que puede ser el contrato, la cotización o la factura, y el formato 1859, que es como un detalle de los clientes del exterior, ¿cierto? Entonces, el documento de exportación, que en este caso sería la factura, al país al cual se exportó el servicio, la descripción del servicio prestado y los datos de mi cliente. Entonces miren que, por ejemplo, también es muy importante cuando vamos a radicar un saldo a favor, ir mirando de la mano el decreto, la resolución y los prevalidadores. Porque si yo me confío solo de cuando abra el expediente, este formato no me va a aparecer como dentro de los requisitos, ¿sí? Tengo que ir a mirar en el decreto que este es un requisito, pues, que tengo que adjuntar manual. Miremos entonces qué otras cositas nosotros consideramos que son importantes para anexar a la DIAN. Entonces, la primera de ellas es ese archivo de composición del saldo a favor. ¿Qué es ese Excel que les mostraba ayer y que creo que Alexandra también se los adjuntó dentro del material? De decir, venga, yo tengo un saldo a favor de 100 millones de pesos, pero esos 100 millones de pesos provienen de 25 millones de exportación, 60 de operaciones exentas, bueno, porque con base en esto es que yo ya abrí mi expediente y la carátula, ¿cierto? Entonces, mire, recordemos por allá cuando abrimos el expediente que decíamos que el RTIVA proviene en 13,
este azulito con este azulito que es el rete IVA, por diferencia de tarifa, es decir, vendo a tarifa 5, 2 millones, por operaciones exentas 60 millones, los dos con este, y por exportaciones estos 25. Entonces, así abrimos el expediente, ¿cierto? Y esto ya lo conoce la DIAN. Adicionalmente, nos gusta mandar este papel de trabajo, que es la composición del saldo a favor, sobre todo cuando tenemos varios bimestres arrastrados y acumulados, para demostrarle a la DIAN por qué radicamos como radicamos. ¿Sí? Por ejemplo, es que, ¿qué nos pasaba? Es que usted tiene operaciones grabadas a tarifa general, entonces no todo el saldo a favor es susceptible de evolución. No venga, que es que sí hicimos el trabajo. Y si bien es cierto que en el bimestre 5, por ejemplo, tuvimos un exceso de compras sobre ventas, mire que en el bimestre 6, como tuvimos tantas ventas, se revirtieron y por lo tanto, cuando mandamos este archivito, se revierte pues en los periodos en los cuales hay saldo a pagar. Eso lo pueden ver más en detalle con el archivo que les mandó Alexandra. Entonces, esto es una de las cosas que adjuntamos. ¿Qué más recomendamos? Que ya lo mencionó también Alexandra. Explicación de la diferencia entre los ingresos reportados en el formato 1803 y los ingresos de la declaración del IVA, que recordemos, ella mencionaba, el 1803 se llena con los ingresos netos, anexar las declaraciones recién corregidas, porque posiblemente no cargan en el sistema oportunamente, particularmente si lo hicieron a través de la ley de trámites también. Las respuestas a autos inadmisorios, escaneada y firmada por representante legal, importante también adjuntarlo ahí. Los formatos en XML cuando no se habilita el formato en el expediente. Este fue un caso particular que nos pareció como un poco inusual, pero teníamos la necesidad del flujo de caja, de que pues, este trámite finalizara ya, y así lo hicimos y de pronto les comparto la experiencia. Resulta que teníamos un saldo a favor de una empresa cuyo origen del saldo a favor únicamente es por rete IVAs, ¿cierto? Por lo que les explicaba ayer. Es una empresa que vende con unos márgenes de comercialización bajos porque es una entidad sin ánimo de lucro, pero que todas las ventas son en grandes superficies. Entonces, tiene la diferencia entre generados y descontables es pequeña, pero aún así le da valor a pagar, pero tiene todos los rete IVAs del 15%, entonces, por lo tanto, se genera un saldo a favor. Entonces, cuando nosotros íbamos a abrir el expediente, pues decíamos, origen del saldo a favor, solo rete IVA, ¿cierto? Porque no es ni por exportaciones, ni por bienes exentos, solo rete IVA. Y nos decían, no, es que usted tiene diligenciado el renglón de exportaciones y el renglón de operaciones exentas. Entonces, no me está contando los certificados de las exportaciones. Entonces, nosotros ya, pues como había sido recurrente el tema, pedimos una cita con la jefe de devoluciones y dijimos, venga, nosotros sí tenemos exportaciones, pero son mínimas frente al total de las operaciones. Y esas exportaciones no son las que originan el saldo a favor. Se lo estamos demostrando con este archivo de la composición del saldo a favor, ¿cierto? Entonces, al final lo que nos dijeron es, bueno, sí, lo que pasa es que nosotros, si se diligencia el renglón de exportaciones, automáticamente vamos a pedir los formatos que tengan que ver con devoluciones, con exportaciones, perdón. Entonces, mándeme el 1442 en el expediente. Nosotros, ¿qué le decíamos? Si yo abro el expediente diciendo que mi saldo a favor proviene de rete IVA, que es la verdad, el formato 1442 no se me va a habilitar. Yo tendría que decirle que el saldo a favor proviene de rete IVA y de exportaciones, pero entonces estoy dañando mi información, que es la real, que es la correcta, por mandar un formato que no me aplica. Entonces al final lo que nos dijeron es, no, bueno, mándeme entonces los XML así adjuntados en la constancia, donde se adjunta la constancia de titularidad, aunque no queden como habilitados. Y nosotros lo vamos a revisar así con el XML. Entonces le dijimos, bueno, listo. Entonces nosotros se los mandamos, diligenciamos esos XML, pero no quedaron como dentro de la bandeja de anexos. Pues es un tema que uno dice, no tiene ningún sentido, porque es claro que yo no estoy solicitando el saldo a favor en exportación, pero que al final de un trámite que eran de miles de millones de pesos, en los cuales ya se habían recibido varios inadmisores, pues como que fue la alternativa que decidimos acoger. Conciliar los certificados de sacrificio con las facturas electrónicas y
enviar los certificados de sacrificio y cualquier otra información que usted considere que es de utilidad para el trámite. Si yo necesito explicarle, por ejemplo, nos pasaba con una empresa de sacrificio de cerdos, en las cuales el certificado de sacrificio, por ejemplo, les llegaba en un mes con -2 cerdos y al mes siguiente con +2 cerdos. Pero entonces las facturas por bimestre pues iban a dar diferencia. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Le explicábamos, bueno, este certificado tiene una diferencia de esto que se compensa en la otra y hacíamos la conciliación entre las ventas, entre las facturas y entre los certificados para explicarle al funcionario. Cualquier cosa que usted considere que es de importancia, que de verdad sea de importancia para el expediente, adjuntarlo ahí con un correo. Y ya cuando tenemos todos los formaticos listos, entonces le decimos vamos a radicar. Aquí sí, cuando yo le digo aquí adentro del expediente, radicar es porque ya se va a ir a la DIAN. Tomar pantallazos del número de radicación y en este momento digamos que ya esa expediente, ya todos los formatos viajaron para que inicie el proceso de revisión ante la DIAN. Lo que sigue entonces, después de que yo radiqué, es hacer un seguimiento a la solicitud del saldo a favor. ¿Por dónde puedo hacer un seguimiento? Entonces, por la carpeta de asuntos, nos vamos a entrar a la carpeta de asuntos y me van a aparecer estos varios asuntos. Me voy a centrar en el que se llama devolución. Aquí me va a mostrar tanto los expedientes abiertos como los cerrados. Entonces, recomendación, acuérdense que yo ayer les decía, si usted entró a una empresa nuevo y no sabe si este saldo a favor que va a imputar no se ha solicitado, si se ha solicitado, pues revise si hay autos inadmisorios, si hay procesos de devolución. Por aquí es por una manera, por los expedientes cerrados de devolución que yo puedo verificar un trámite. Entonces miren, por ejemplo, este es de un proceso de devolución que fue exitoso, que me aparece de un periodo del 2020 que se hizo la solicitud, toda la información de ese expediente. Entonces aquí me aparece, por ejemplo, la resolución de devolución. Que yo quiero consultar una resolución de devolución, pero la empresa me dice que no la han podido encontrar. Yo puedo buscar por acá, por consultar asuntos cerrados, e ir a buscar la resolución y descargar el PDF. Me va a aparecer la fecha de notificación y la fecha de la ejecutoria. Si yo ya quiero revisar un expediente abierto, es decir, este que acabo de radicar, pues o que radiqué hace 8 días, hace 15 días, entonces me voy por abiertos en el enlace y me van a aparecer todos los expedientes, ¿cierto? Entonces pensemos, yo voy a buscar este que es el más reciente y le doy clic en la pestañita verde. Y aquí hay varias pestañas. Entonces, en personas son los funcionarios, en qué procedimientos estamos, los documentos que puedo descargar y sobre todo nos ubicamos mucho en personas y en documentos para revisar los trámites. Por ejemplo, yo quiero, después de que radique, ir a documentos y descargar todos los archivos en PDF que yo adjunté al trámite, ¿cierto? Entonces aquí puedo descargar el formato 010, el formato 1220, todo lo que yo quiera revisar, la constancia de titularidad bancaria, el formato pues del PDF, los puedo descargar por aquí. Cuando yo estoy haciendo ese seguimiento del saldo a favor, yo me voy dando cuenta cómo va el proceso y si a mí me van a devolver o si hay una causal de inadmisión, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que nosotros vayamos haciendo esa revisión, porque por ahí yo puedo ir haciendo un monitoreo y saber, venga, me van a inadmitir, yo más bien desisto de la devolución, subsano y vuelvo y radico. Porque es que si yo me espero a que llegue el auto inadmisorio, pueden pasar 15, 20 días, son tiempos muertos, y en estos tiempos muertos, pues se me va a demorar más el proceso, mientras que yo ya sé que pasó por una bobadita y lo puedo desistir y volver a hacer. ¿Cuándo no recomendamos desistir? Cuando usted está por fuera de los 2 años que hablábamos ayer, ¿cierto? Yo radiqué antes de los 2 años, me dieron respuesta al auto inadmisorio después de los 2 años, y después de los 2 años yo doy respuesta al auto inadmisorio dentro del mes, ¿cierto? Pero entonces si yo me doy cuenta que me van a emitir otro auto inadmisorio, sí me tengo que esperar a que me radiquen el auto inadmisorio, que me lo notifiquen, porque si desisto y lo hago como una nueva solicitud, ¿qué me van a decir? A esta nueva solicitud, que no es respuesta a auto inadmisorio, porque no existe auto inadmisorio,
no se podía hacer por fuera del término de los 2 años. Y otra recomendación, no todo documento de marcas implica que vaya a haber un auto inadmisible. El documento de marcas, que lo vamos a ver más adelante, simplemente son las tareas que tiene que hacer todo funcionario de la DIAN para verificar si se cumple o no se cumple con los requisitos. Porque hay empresas que también entran a un proceso y dicen, la marca es que tienen que revisar que el representante legal sí sea el que firmó. Como no saben, pues, el formato realmente es como muy escueto en la descripción, piensan que es porque les van a dar causal de inadmisión por la firma del representante legal. Entonces van, desisten, vuelven y radican, se ponen a buscar culpables en la empresa y resulta que no, que esa era una tarea que estaba incompleta, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué tareas implican un auto inadmisorio y cuáles no, cuáles simplemente son revisiones que está haciendo el funcionario. Bueno, voy a responder antes de que sigamos acá 2 preguntitas. Tengo el caso que estoy solicitando un saldo a favor por fabricación de medicamentos del artículo 477 y tengo devoluciones en ventas. E hice la proporcionalidad con el neto, pero me los inadmitieron porque los valores del formato 1825 no corresponden a las casillas de las declaraciones. O sea, me están pidiendo los valores brutos. Bueno, yo creo que eso lo mencionó ahorita Alexandra. Voy a hacer una revisión ahorita en María Eugenia y te lo confirmo, porque creo que ese formato 1825 se hace con los ingresos brutos, pero lo voy a verificar. Ahí hay una diferencia entre el 1803 y el 1825. El 1825 sí es con los netos, pero creo que el 1825 sí es con los ingresos brutos. Teníamos IVA en 2014 y por arrastre de saldo se imputó hasta diciembre del 2022. En el 2014 se anexaban los certificados del ACI y hoy se deben anexar certificados de regalías expedidas por la Agencia Nacional de Minería. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo, Miriam, que en ese caso lo que tú puedes hacer es como una cartica aclaratoria, diciendo que en el 2014, pues no se tenían, yo te entiendo que es un trámite pues que cambió, pero que hasta el 2014 y 2015 era válido que se expidieran diferentes certificados. Entonces, que para los saldos que componen 2014 hasta en adelante, que era válido otro tipo de certificado, los estás adjuntando y que para los saldos eh, que se generaron a partir de la fecha en que se tiene la otra certificación, se están certificando, a ver qué te aclaran pues del trámite. Porque es cierto, o sea, si cambian los requisitos del trámite, pero ese requisito, esa certificación adicional empezó a regir a partir del 2021, pues no me la pueden pedir para el 2014, ¿cierto? Entonces, sería como mandar una aclaración dentro del expediente. Por ley antitrámites, ¿hasta cuántos años se puede solicitar arrastre? César, eso lo vamos a aclarar ahorita en un tema de jurisprudencia, que me parece muy importante pues hablarlo con la sentencia en mano. Entonces, ahorita lo vamos a revisar. Y con respecto a la duda de las empresas que se encuentran en acuerdos de reorganización, si hay una norma especial en cuanto a las devoluciones de retención en la fuente que se hacen trimestralmente. Como eso es un trámite tan especial, pues no lo tenemos contemplado dentro de este evento, pero sí ellos tienen la posibilidad de ir a solicitar las retenciones que le han practicado trimestralmente. Y es un trámite que se debe hacer en papel. Bueno, vamos entonces a continuar. Ah, no, qué pena, aquí tengo otra de Caterine Palacios. Dice, Caterine, si yo pido saldos de IVA por venta de cerdos y debo anexar los certificados de huella y guía de movilización, por venta de leche debo anexar algún documento. Ah, bueno, te entiendo que tienes varias actividades, ¿cierto? Entonces, en esas varias actividades hay diferentes requisitos, sí. No por el hecho de que, o sea, en el formato 1460 hay varios diferentes requisitos y en ese 1460 puedes adjuntar ventas de leches, venta de carnes de diferentes especies. Entonces, en ese mismo formato tienes que diligenciar la información de lo que tiene que ver con cerdos y con leches y en el decreto 2272 están los requisitos para la venta de leche. Vamos entonces a continuar. Miren que, por ejemplo, en este caso, con las marcas o con este proceso, yo me doy cuenta que me van a devolver.
Revisión de las obligaciones a compensar. Si a mí ya me están revisando qué obligaciones tengo pendientes para compensar, es porque ya me van a hacer el proceso de la devolución. Cierre de solicitud de devolución o parte. Aquí puede ser que hay un auto inadmisorio, pero también puede ser que ya se está cerrando el expediente porque se hizo el proceso de la compensación. Cuando voy a mirar, por ejemplo, en personas y un funcionario tiene asignada la tarea de firmar el acto del auto inadmisorio, yo ya sea, bueno, es que se me viene un auto inadmisorio y entonces tengo que revisar de pronto si todavía me deja por aquí por documentos el documento de marcas para saber cuáles fueron esas causales de inadmisión. Si un funcionario, por ejemplo, aquí en la pestañita de tareas, tiene como tarea revisar el acto administrativo de resolución de devoluciones, porque yo ya sé, me van a devolver y esta devolución no tiene problemas. Documentos de marcas, miren que, por ejemplo, aquí tenemos asignado a una persona, a un funcionario, el revisar un documento de marcas. Entonces uno dice, bueno, vamos a ir a mirar qué tiene el documento de marcas. Esto no lo tienen dentro de la presentación. Yo se los voy a hacer llegar hoy finalizando la tarde. Lo que está con título rojo es porque lo adicional lo recibí ayer y me parecía pues importante también mostrarles estos documentos de marcas. Este es un formato, creo que es el 1324, que ustedes cuando vayan a la carpeta de documentos, donde pueden descargar todos los formatos en PDF, los pueden revisar, lo pueden ver. Y entonces yo ahí tengo que saber que sí me implica un auto inadmisorio y que simplemente es un proceso de revisión que está al funcionario. Entonces, por ejemplo, aquí se encuentra correctamente diligenciado el formato 010. Sin embargo, se siguen presentando diferencias en los ingresos netos del formato 1803. Anexó un explicativo, pero no justifica a qué se deben las diferencias. Y aquí, en esto de sí y no, se encuentra correctamente diligenciada la solicitud. El resultado de esta marca es no, yo ya sé que por esto va una causal de auto inadmisor. Otra, el proveedor no es responsable de ventas del régimen común. Resulta que esta empresa adjuntó un formato 1439 y en el 1439, como ya lo vimos con Alexandra, yo tengo que mandar factura, por cada proveedor, por cada tarifa, todos mis impuestos descontables. Entonces decían, vean, la empresa no está inscrita en el RUT como responsable del IVA, pero esta persona me está diciendo que tiene IVA descontables con ella. Entonces, esto es causal de inadmisorio. Yo ya sé, y si yo miro una marca de estas, digo, no, listo. Voy a desistir, voy a subsanar y lo hago más rápido. O me puedo esperar el auto inadmisorio con las condiciones que dijimos. Pero también nos encontramos con marcas muy sencillas. Debo revisar, pues, o el funcionario, que el revisor fiscal esté habilitado por la Junta Central de Contadores. ¿El revisor fiscal se encuentra habilitado por la Junta Central de Contadores? El resultado es sí. El revisor fiscal se encuentra habilitado, se encuentra activo. Esto simplemente era una revisión que tiene que hacer el funcionario y que ya la hizo. La declaración del periodo anterior se firmó por quien debía cumplir el deber formal. Entonces nos pasaba también con alguien que apenas veía un documento de marcas, iba y desistía. Decía, no, es que nos van a inadmitir. Y cuando ya nos pasaron como las marcas, le decíamos, no, lo que está haciendo el funcionario es preguntarse. Esto es como lo que él tiene que revisar. La declaración se presentó por quien debía cumplir el deber formal. Pregunta. Y muchas veces esto está vacío. Porque es que apenas se está haciendo la revisión de la declaración. Pero usted no asuma automáticamente que es que le van a inadmitir porque la declaración no fue firmada por quien tenía el deber formal. ¿Sí? Entonces, no toda marca implica automáticamente un inadmisorio, que es importante que lo revisemos. Como esas, hay muchas. Y pueden ser que un documento de marcas tenga 7, 8, 10, 11 páginas. Ya lo importante es como entrar a revisar. Esta que es como la pregunta o la revisión que tienen que hacer y esta descripción, ¿sí? Para saber si desisto o no desisto. Bueno, y ya para que finalicemos entonces, eso es en cuanto pues a las revisiones, muy importante hacer una revisión periódica. Nosotros recomendamos por lo menos cada 8 días entrar al expediente, así por donde les mostramos por asuntos abiertos, ir mirando cómo va avanzando el proceso, ir revisando si hay temas de causales de inadmisión, pues
En algunos casos uno puede ser cercano pues, hacer un contacto con el funcionario, decirle, venga, nos estamos dando cuenta que en el expediente están pasando esto, esto, esto. En algunos casos hemos tenido la fortuna que podemos hablar con el funcionario y que el funcionario nos dice, no, entonces apúnteme esto, o es que está pasando esta situación y le podemos explicar y levantan la marca. En otros casos no, pero de todas formas sí es como muy importante ir haciendo esa revisión o a veces porque vamos sabiendo como, por ejemplo, bueno, se están demorando mucho con el expediente, no me han dado respuesta de nada, pero yo ya sé que está en la opción de compensación o de revisión de deudas pendientes, entonces yo me quedo tranquila, yo sé que sí va a llegar la resolución de evolución, simplemente que se están esperando a que pasen los 50 días hábiles o los 30 días hábiles, ¿sí? Entonces, ese monitoreo nos permite mucho como ir llevando un control de las devoluciones en la medida pues de lo posible. Bueno, entonces vamos a mencionar algunos temas importantes de jurisprudencia y doctrina que tienen que ver con el saldo a favor y esta tiene que ver con la pregunta que hacía César Gómez. Y son los términos para solicitar por la ley de antitrámites la corrección de imputación de saldos. Y esta es una sentencia de septiembre del 2022 que fue muy favorable, muy positiva y que ya la DIAN implementó en sus servicios informáticos electrónicos. ¿Qué ocurre? Que el artículo 43 de la ley 96205, que es una ley antitrámites, establecía que uno podía solicitar en cualquier tiempo la corrección de errores por imputación a la DIAN y que esa corrección no tenía sanción, ¿cierto? En cualquier tiempo. Entonces, resulta que cuando empezaron a interpretar la norma, habían unos conceptos de la DIAN que decían, no, en cualquier tiempo no puede exceder la firmeza. Entonces, en cualquier tiempo es en la firmeza de la declaración que tiene el error. Perdón, de la que originó el saldo a favor. Entonces, por ejemplo, si yo no arrastré el 2014, que era la pregunta de César, al 2015, entonces la del 2014 cuando quedó en firme, en 2017, entonces después de 2017 no me haga esa solicitud. Era la interpretación inicial de la DIAN. Luego se volvió a pedir reconsideración y ellos dijeron, no, tiene razón, no es de la que originó el saldo a favor, sino de la que va a recibir ese saldo a favor. ¿Sí? Entonces, si usted quiere arrastrar 2014 a 2015, como la que le voy a corregir es la del 2015, la del 2015 va a aumentar su saldo a favor y entonces la corrección se tiene que hacer de acuerdo con el artículo 589. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el artículo 589, no puede ser ni por fuera del término de la firmeza, ni por fuera del año eh, contado a partir de la fecha del vencimiento. Resulta que entonces se revisó ante el Consejo de Estado la norma y el Consejo de Estado dice no, en cualquier tiempo es incluso por fuera de la firmeza. Y esta norma es especial y no está sometida al límite ni de la firmeza ni de los términos de oportunidad para corrección, de que tratan los artículos 588 y 589. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo me equivoqué y en la declaración del 2022 de renta no imputé el saldo a favor del 2021. Si yo contribuyente, yo persona, quiero ir a arrastrarlo y a corregir el saldo en el 2022, como es una corrección que me aumenta el saldo a favor, yo solamente lo puedo hacer en un año después del vencimiento, porque eso es lo que dice el artículo 589. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo la sentencia? Ojo, supongamos que yo me doy cuenta por allá en el 2025. Entonces me van a decir, ojo, usted ya no lo puede hacer, porque usted contribuyente se rige por las normas del artículo 588 y 589, que es para corrección del contribuyente. Pero usted no descarte la posibilidad de ir a solicitarle a la DIAN, porque esto es un procedimiento especial en cualquier tiempo, de ir a pedirle que sea la DIAN la que le arrastre del 2021 al 2022, del 2022 al 2023 y así hasta que sea que lo necesite. Entonces, si yo hoy detecto que hay un saldo a favor del 2016 que no imputé, que me lo puedo traer, pedirle a la DIAN, llévemelo al 2017, 18, hasta el 2022, lo puedo hacer. Lo que no nos van a hacer es, por ejemplo, 2014, no lo arrastré, pero resulta que no lo arrastré porque en el 2015 no presenté declaración.
Entonces yo sí lo que no le puedo pedir a la DIAN es que me lo pase del 2014 al 2016, porque lo que me van a decir es que, ah, no, es que yo imputo al periodo inmediatamente siguiente. Eso sí no lo van a hacer. Y por lo tanto, eso implicó que hubiera un cambio en los servicios informáticos electrónicos, que la DIAN incluyera unos cambios en los servicios informáticos para que pudieran corregir y para que se pudiera hacer ese trámite. Otro caso exitoso que tenemos y que les quiero compartir y que Alexandra en su material les mandó un ejemplito de erradicación de derecho de petición. Teníamos el caso de una empresa que tenía un saldo que cuando fue a solicitar el saldo a favor se dieron cuenta que había unas retenciones que no tenían certificado como desde el año 2016. Y entonces ellos hicieron la corrección en el 2020, si mal no recuerdo. Hicieron la corrección en el 2020, como se disminuía el saldo a favor del 2020, arrastrar en el 2021, entonces también corrigieron 2021 y también corrigieron 2022. Les llegó un auto de indemnisorio porque le dijeron, venga, ojo, que es que usted me corrigió 2021, pero el 2021 estaba con beneficio de auditoría. Entonces esa corrección no es válida. Entonces el contribuyente se quedaba como, bueno, ¿yo qué hago? O sea, yo no me puedo quedar con ese saldo a favor porque son retenciones que no puedo probar. Yo ya corregí el 2022 y el 2022 sí tiene el saldo que está bien, pero yo no puedo corregir el 2021 porque es que en el 2021 están firmes, ya estaba en beneficio de auditoría. Entonces, a través de la ley antitrámites, ¿qué pedimos? Venga, usted, Dian, por favor, que lo puede hacer aún sin tener en cuenta términos de firmeza, corríjame, de la imputación del 2020 al 2021 y del 2021 al 2022, sin sanción, porque la sanción ya se había pagado en la declaración inicial, que fue la del 2020 la que se corrigió. Y así el trámite fue exitoso. Entonces, no sé si César de pronto te queda claro con respecto a tu pregunta de esta sentencia. En otra sentencia de mayo del 2023, y es una sentencia muy buena, en la que el contribuyente también tenía beneficio de auditoría y tenía que hacer el trámite en papel, pues, con cita, pero no adquirió la cita, sino con posterioridad al término de la firmeza. Radicó y le dieron rechazo definitivo porque la declaración estaba extemporánea. Y en esta sentencia, pues él allegó todas las pruebas y dijo, ya, yo estuve tratando de solicitar la cita dentro del término, sin embargo, no era posible adquirir la cita en ese momento. Fue recientemente que se implementaron las citas, que había que pedir cita, que habían un montón de tramitadores con citas, con fichos, y que eso era casi que imposible. Entonces él dice, vea, yo estuve solicitando el trámite con antelación, simplemente en la única fecha en la que yo pude conseguir la cita fue después. Yo estuve intentando desde el 17 de septiembre, me quedaban firme el 12 de octubre, y desde el 17 de septiembre que me asignaron la cita, me dijeron que solamente me la podían otorgar para el 23 de noviembre. Entonces, ¿qué dice esta sentencia? Que es muy buena. El retardo no es causal, o sea, o no está relacionado con una falla del contribuyente, sino que esta causal en la extemporaneidad, pues, en la presentación, es imputable a la DIAN. ¿Por qué? Porque el retardo tiene que ver con ellos. Y miren cómo dice, que se los quiero leer. El ejercicio que tiene del derecho que tiene el contribuyente para disponer de los saldos a favor no puede verse afectado por una gestión insuficiente de la administración en los servicios que por disposición legal desarrolla, que en este caso se concretó en la asignación de una cita por fuera del término con que contaba la demandante para adelantar su trámite de compensación, lo cual contraría los principios de eficiencia y eficacia. Entonces, ¿qué le dijo? Esto es imputable a la DIAN porque usted desde el 17 de septiembre les dijo que necesitaba una cita y ellos solamente se la pudieron asignar hasta el 23 de noviembre. Entonces usted sí hizo el trámite de pedir la cita con antelación, el retardo es culpa de la DIAN y por lo tanto sí procede la solicitud. Esta sentencia del 2021, muy importante también, la firmeza de las declaraciones tributarias cuya solicitud de devolución o compensación haya sido inadmitida u opere el desistimiento, es lo que haya sido inadmitida o opere el desistimiento, no se ve afectado por el trámite, ¿cierto? Esa es una sentencia del 2021 y hace referencia a unos artículos del Estatuto Tributario que tienen que ver con la firmeza de las declaraciones. Resulta que hay unas normas especiales que definen la firmeza de las declaraciones tributarias.
¿Y qué dicen? Que cuando se haga un trámite de solicitud de devolución o compensación, la firmeza se cuenta será de 3 años a partir de esa fecha de la presentación de la solicitud. Entonces, yo puedo haber presentado una declaración de renta del 2021, que se presentaba en 2022, norma general, yo cuento los 3 años a partir del vencimiento. Pero si voy a hacer un trámite de devolución en el 2024, los 3 años se cuentan a partir de la fecha de la solicitud de la devolución. ¿Sí? Eso es lo que dicen básicamente estas normas. ¿Qué pasa? Que el Consejo de Estado lo que está diciendo es, ojo, pero esa apertura de la firmeza o esa ampliación del término de la firmeza mejor es siempre y cuando ustedes, señores DIAN, necesiten revisar el trámite de la devolución. Pero si el contribuyente hizo un trámite de solicitud de devolución y por X o Y motivo desistió o fue inadmitido, usted no necesita unos términos adicionales de firmeza porque no va a revisar nada que tenga que ver con la devolución, porque la devolución no es efectiva. Y es que el objetivo de esta norma es hacer revisiones post devolución. Entonces, si no hay devolución, pues usted no tiene que tener revisiones adicionales. Entonces dice, si la solicitud es rechazada o el contribuyente desiste del trámite, no hay lugar a ampliar los términos de firmeza, puesto que la administración no requiere un tiempo adicional para verificar la procedencia. Y aclara que esa apertura de los términos es para aquellas solicitudes que han sido efectivas. Muy importante y muy buena pues esta sentencia. En cuanto a la doctrina, lo hemos mencionado de pronto para quienes han estado en nuestros paneles tributarios, en diferentes eventos, y siempre se los mencionamos, pero es importante dejarlos aquí también en el papel, y son normas que tienen que ver con la corrección en cascada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo me doy cuenta que por error me tomé 1.000 pesos más de retenciones en la fuente en la declaración del 2018, entonces la tuve que corregir la del 2018, que implica que el arrastre del 2019 se me dañó, y se me dañó de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, nos estaba pasando, todavía a veces nos ocurre, que cuando vamos a hacer trámites de devolución nos dicen, ah, no, es que usted tuvo que haber corregido en cascada y como en todas esas declaraciones de ahí en adelante se disminuyó el saldo a favor, esas son correcciones que generan sanción por corrección del 10%. Entonces, usted no determinó correctamente la sanción por corrección. Usted me debió haber pagado sanción en el 2019, en el 2020, en el 2021 y en el 2022. ¿Qué pasa? Que eso va contra la misma Constitución y es una norma en la cual se define que no puede haber sanción sobre sanción y que un mismo hecho no se puede sancionar 2 veces. O sea, un mismo hecho sancionable solo genera sanción en el momento en que se origina. Entonces, eso está en esta norma del decreto reglamentario y en unos oficios de la DIAN, en los cuales dicen muy claramente, cuando usted corrige un saldo a favor que le va modificando otros saldos a favor, solamente determine la sanción en la primera corrección, ¿sí? Porque ahí sí hay un hecho sancionable. Pero las correcciones de ahí en adelante son consecuencia de la sanción que ya se pagó inicialmente. Entonces, no se tiene que volver a determinar. Otra forma en que también lo hacemos es simplemente yo corrijo, pago mi sanción por corrección en la primera y también a través de la ley antitrámites le puedo solicitar a la DIAN que corrija la imputación de ahí en adelante. Entonces tengo las dos alternativas. Esto se lo queríamos dejar porque es súper claro, son un concepto viejito del 2002, el más reciente es del 2018, pero dice es procedente que una vez corregido el saldo a favor de un bimestre no se liquide sanción en el periodo en el cual el saldo se imputó, siempre que no se haya cometido otro error en esa base gravable, ¿cierto? Entonces, si el error ya pagó sanción en el 2018, yo corrijo en el 2019, pero aquí en el 2019 no hay un nuevo error, ya el error pagó desde el 2018. Y este es un caso reciente, no es público porque es un recurso de reconsideración sobre una resolución de la DIAN. Entonces, pues es un caso muy particular entre la DIAN y esta empresa que estaba haciendo un trámite. Sin embargo, me pareció muy importante esta interpretación y se las quiero compartir, pues obviamente no es un concepto, no es una sentencia que uno pudiera utilizar en un proceso similar, pero sí es importante como conocer al menos el pensamiento de quien emitió este recurso de reconsideración, la respuesta al recurso de reconsideración, y tener esa posición que también me pareció favorable.
Fue un tema en el cual una empresa tenía unos saldos a favor acumulados. Yo creo que aquí tengo la presentación. Sí. Tenía unos saldos a favor en renta del 2017. Entonces, ese saldo a favor lo dejó para compensar con los bimestres 4, 5 y 6 del 2018. Resulta que no hizo el trámite de la compensación dentro del 2018. No alcanzó a hacerlo. Entonces, cuando presentó la declaración de renta del 2018, que se vence en 2019, arrastró el saldo. Y luego dejó pendiente por pagar todos los IVAs del 2019 y ya hizo el trámite de compensación. Entonces, ¿qué le estaba diciendo la DIAN? Venga, cuando usted hace uso del saldo a favor del 2017 para imputarlo en el 2018, me está diciendo automáticamente que ese saldo lo iba a usar para imputar, por lo tanto, para el 2017 perdió la oportunidad de compensar estas obligaciones. Entonces le estaban cobrando intereses moratorios por estas obligaciones. ¿Por qué? Porque el saldo a favor, recordemos, hay una norma que establece que cuando yo tengo un saldo a favor y una deuda pendiente, la deuda genera intereses moratorios solamente desde la fecha en que se origina hasta la fecha en que se origina el saldo a favor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un IVA del bimestre 5 del 2022 que pretendía pagar con la declaración de renta del 2022, ¿hasta cuándo me va a generar intereses moratorios? Entonces, el bimestre 5 que se vencía, pensemos en noviembre, me va a generar intereses del 13 de noviembre al 31 de diciembre, que es cuando se origina el saldo a favor. El saldo a favor en renta no se origina ni en abril, ni en mayo, ni en septiembre cuando presento la declaración, sino a 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces, así yo haga el trámite de compensación ahorita o dentro de 2 meses o en mayo o en la fecha que sea, los intereses se van a contar desde la fecha del vencimiento legal hasta la fecha en que se originó el saldo a favor. Y supongamos, la que dejé pendiente no fue el bimestre 5, sino que fue el bimestre 6, no se originan intereses moratorios. ¿Por qué? Porque el saldo a favor de renta se genera el 31 de diciembre del 2022 y la obligación en IVA se generaba el 13 de enero del 2023. Entonces, el saldo a favor se origina antes de la obligación, por lo tanto, no hay cobro de intereses moratorios. Pero cuando yo desisto, cuando yo no hago el trámite de la compensación, sino que lo imputo para un periodo siguiente, pues nos ha pasado infinidad de veces que nos dicen, usted ya renunció aquí en el 2017 a la posibilidad de compensar. Entonces, solo imputó. Entonces, como el saldo se está guardando aquí en el 2018, yo le voy a cobrar los intereses desde septiembre hasta el 31 de diciembre del 2018, ¿cierto? Esta persona pues montó un recurso de reconsideración y sorprendentemente la DIAN que dijo, no, sí, en este caso en particular, no, tiene razón el contribuyente y por lo tanto este saldo a favor ya estaba en las arcas del Estado, así lo haya imputado al periodo siguiente, por lo tanto no se le cobraron intereses moratorios. Este es un tema sorprendente, pero favorable. Se los quiero dejar es simplemente por si tienen un caso así, al menos como para tener un antecedente y si en sus empresas y en sus organizaciones quisieran usar esos mismos argumentos, pues les pueden de pronto servir. En lo que nosotros conocemos y hemos visto, pues casi siempre, o diríamos que siempre, la interpretación ha sido la misma en el sentido de indicar, no, cuando usted ya renuncia a la compensación, porque imputa, quiere decir que hay cobro de intereses, ¿sí? Entonces, simplemente lo dejamos como para la empresa que tenga el recurso, porque es muy importante también tener en cuenta que esto no es solamente de dar una respuesta a un recurso de reconsideración, sino que hay en una persona o en una empresa pequeña, por ejemplo, esto puede implicar una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero las empresas que son robustas, que son grandes, que tienen el personal, que tienen con qué dar esa discusión, de pronto les pueda funcionar. Bueno, vamos entonces a dejar hasta acá y vamos a responder las últimas preguntitas que tenemos con respecto al tema. Mm, Dice, ¿cuándo debo retirar de la declaración del IVA el saldo a favor del bimestre, cuatrimestre anterior ante la solicitud de un saldo a favor? Mm, Esa me la mandaron directamente de Gil Gómez. Yo no estoy entendiendo la pregunta, Jonathan. No sé si de pronto la persona que te la envió
nos pudiera hacer la claridad. Jadis Jiménez, en el caso de los animales vivos que dan derecho a solicitar un saldo a favor del IVA, ¿dónde puedo consultar los artículos, la normativa? Sí, digamos que los animales vivos que dan derecho a la exención, básicamente, Jadis, son los animales de la especie bovina. ¿Dónde puedes consultar esa norma? Es el artículo 477 dentro de las partidas arancelarias. Porque si tú miras en las partidas arancelarias del 477, cuando habla de animales vivos, solo habla de la especie bovina. Porque, por ejemplo, en la especie porcina, que es muy usual también, si se vende vivo, está excluido, que está dentro del artículo 424. Eliana, mi pregunta es, una empresa maneja ventas y compras con la tarifa general del 19%. El último cuatrimestre le dio saldo a favor. ¿Lo puede solicitar en dinero? No, por lo que hablábamos ayer. Cuando yo tengo un exceso de compras sobre ventas, pero que no está soportado por diferencias de tarifa, por operaciones exentas, por reteivas, yo no tengo, o por exportaciones, yo no tengo la posibilidad de solicitar en devolución y compensación. Lo único que puedo hacer con ese saldo a favor es imputarlo al periodo siguiente. No lo quiero solicitar ni por compensación ni imputación. No, solamente es posible la imputación porque el origen de ese saldo únicamente es por excesos de compra sobre ventas. Y lo que mencionábamos ayer, no tiene sentido que si yo vendo al 19 y compro el 19 se me generen saldos a favor. O se revierten a periodos futuros o muchas veces cuando son reiterativos son un indicio de evasión por parte de la DIAN, ¿cierto? Porque no es usual que en una empresa, pues, y es lo que algunos funcionarios han dicho en algunas charlas, pues en qué tipo de empresa se compra más de lo que se vende y no se revierte esta transacción. Obviamente sí puede haber casos, ¿cierto? Por ejemplo, hemos tenido casos en contrataciones con el Estado, que ellos tienen unos temas específicos en los cuales tienen que dar cumplimiento a un contrato, aun cuando cambian las condiciones y, por ejemplo, saben que van a generar pérdida, o por retrasos en obras o por retrasos en procesos, ya saben que este contrato les da pérdida, pero la cláusula de multas y sanciones es tan alta que ellos prefieren ejecutarlo que dejar de hacerlo. Entonces saben que les va a dar pérdida y saben que los descontables van a ser mayores que los generados, pero eso nunca se puede solicitar en devolución o compensación, solamente en imputación. Catherine Macías pregunta, esto me pasó, que un proveedor no era responsable del IVA, pero fue porque el proveedor no tenía el RUT actualizado. Si era responsable del IVA, ¿qué podemos hacer en este caso? Porque corrigieron el RUT después de avisarles. Mejor se corrige o se anexa el nuevo RUT con la responsabilidad. En este caso que les mostré las marquitas del documento de marcas, lo que hicieron fue contactar a esos proveedores, pedirles una copia del RUT y a los que no lo habían hecho pedirles que lo actualizaran y en la respuesta al auto indemnisorio se indicó que estas personas ya lo habían actualizado y que podían verificar. Si de pronto te lo mandan ya actualizado y lo puedes adjuntar, no hay ningún problema. Ese mismo saldo que arrastramos del 2014, en su momento lo rechazó la DIAN porque no se había pagado el retecrey. Ya se subsanó todo y aprovechando la extensión de la ley antitrámites de arrastre de saldo, solicitamos arrastre hasta el bimestre 6 del 2022. ¿Esto tendrá alguna implicación en el momento de la solicitud de devolución de dicho saldo? Porque no se había pagado retecrey. Pero ustedes son proveedores de CI Miriam, ¿cierto? Bueno, yo supongo que a ustedes lo que les estaban argumentando era por el artículo 857, que son las causales de rechazo definitivo y de auto inadmisible. Y hay una norma que la mirábamos ayer, en la cual establece que cuando un proveedor de CI no haya practicado las retenciones correspondientes, tanto en IVA como retención, había causal de rechazo definitivo. Si eso es así y esa es la causal, pensaría, Miriam, que pueden volver a solicitarte la misma, o pues, o a tener la misma causal de rechazo definitivo porque la inconsistencia sigue persistiendo, ¿cierto? Y porque si bien te revisan al 2022 bimestre 6, como hay tantos elementos que componen el saldo a favor, sobre todos estos elementos hay que adjuntar los requisitos que se cumplan o no se cumplan.
Una empresa maneja ventas y compras a la tarifa del 19%. El último cuatrimestre, bueno, esto ya lo había respondido. Clara pregunta, en el 2016 tengo una declaración de renta con saldo a favor que nunca se reclamó y no se arrastró. La del 2017 y siguiente generaron un saldo a favor que ya fueron devueltos. Yo puedo solicitar el arrastre de este saldo a favor hasta la fecha y solicitarlo en el 2023. Sí, señora. Usted puede pedir 2016 que se lo imputen al 2017, del 2017 al 2018, así, hasta que lo traiga al 2022 y solicitar el 2022. En lo que sí debe ser muy cuidadosa y nosotros procuramos sugerir los renglones, la corrección de los errores, es que, por ejemplo, si ya cuando vas a decir, vea, yo solicito que en el renglón tal de la declaración del 2017 se arrastre el saldo a favor del periodo anterior y por lo tanto me queda un nuevo saldo de esto. Voy a decir cualquier cosa, se me olvidó arrastrar 6 millones. Y la del 2017 solita me daba 4. Entonces yo que le voy a decir, vea, solicito que en el renglón tal que se llama saldo a favor del periodo anterior me arrastre 6. Y el saldo a favor que tenían en el 2017 son 4, quiere decir que la declaración del 2017 me queda con un nuevo saldo a favor de 10. Así es como me va a quedar, ¿cierto? Pero yo cuando voy a arrastrar al 2018 no puedo arrastrar los 10, porque ya el 2017 me lo devolvieron, entonces le voy a decir a la DIAN, bueno, y en el 2018 yo quiero que me arrastre saldo a favor del periodo anterior 6, nuevo saldo a favor del 2018 tanto. Tenga en cuenta que los 4 millones del 2017 ya fueron solicitados en devolución o compensación, es decir, que no te arrastres más allá de lo que tienes derecho. Sería solo traer 2016 hasta el 2022 y solicitarlo todo, pero sí se puede por ley antitrampa. Mariano pregunta, solicitó una compensación de un saldo a favor en renta con un IVA por pagar y fue inadmitido porque la renta quedó en firme. Es procedente, la solicitud de compensación se hizo 8 días de cumplidos los 6 meses a la presentación de la declaración de renta. Entonces te estoy entendiendo, Mariano, que era con beneficio de auditoría, ¿cierto? La declaración de renta tenía un beneficio de auditoría a 6 meses y la solicitud se hizo 6 meses y 8 días después. Entonces hubo rechazo definitivo porque la solicitud estaba siendo extemporánea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese saldo a favor no es que se haya perdido para siempre, no. Lo que pasa es que ya no lo puedes solicitar en devolución o compensación por ese periodo. Entonces, lo que tienes que hacer es solicitarlo o imputarlo a la declaración de renta del periodo inmediatamente siguiente. Y en esa declaración del periodo inmediatamente siguiente, volver a hacer el trámite de la radicación para la compensación. Catalina Pulgarín pregunta, quisiera saber qué tips nos puedes dar para la aproximación de los valores del formato 1670 para que coincida correctamente con los renglones de las declaraciones del IVA. Bueno, yo creo que esto se los iba a juntar a Alexandra cuando lo mencionó en el formatico. Sí, porque es muy importante, nosotros hacemos las revisiones siempre de los formatos y pues a ver, básicamente yo les voy a decir nosotros qué ejercicio hemos hecho y de pronto pues ya ella se los adjuntará en correo como de manera más formal. Cuando nosotros vemos que por diferencias de 1000 o de 300 pesitos o de 700 pesitos nos da esas inconsistencias, lo que hacemos es que ajustamos la facturita en centavos, ¿cierto? O en pesos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener unas facturas que nos pasa mucho de almacenes éxito, donde tengo tarifa 5, tarifa 19 y no grabado. Entonces, lo que hacemos es que lo ajustamos para que el impuesto descontable nos quede correctamente, como es el impuesto descontable que tomamos, y lo que movemos es la base, ¿sí? Para que nos quede corregido correctamente. Y en el detalle no va a ir todo el detalle de la factura, por lo que les decía, si yo tengo la factura FEB 7785 del éxito, que tiene toda esta combinación, yo en el 1439 solamente estoy informando lo que tiene operaciones grabadas y lo que tiene operaciones del 5. Pregunta Caterine Macías, ¿el beneficio de auditoría también se aplica a las declaraciones del IVA? No, el beneficio de auditoría, la norma siempre lo ha mencionado que es únicamente para las declaraciones de renta. Entonces puede ser que la renta esté en firme en 6 meses, pero el IVA sigue avanzando en el periodo general, que son 3 años. Mónica Gallego pregunta, en una solicitud de devolución en renta de persona natural ya han pasado los 50 días y no he recibido respuesta. En el PQRS, ¿qué debería decir, Mónica? Mira, yo te recomendaría primero entrar en la carpetica de asuntos, ¿cierto? Y revisar en qué estado está la solicitud.
si aparece como ya proyectado para compensación, y en la pestañita que se llama documentos y en la pestañita que se llama personas. Y en la de personas mirar a qué funcionario está asignado y qué tareas tiene el funcionario. Si, por ejemplo, tiene una tarea que dice el funcionario firmar el acto administrativo de resolución de devolución, me dice, bueno, yo ya sé que me van a devolver. De todas formas, a nosotros nos pasó el año pasado con un cliente que sí le iban a devolver, pero se demoraron más de los 50 días hábiles. Entonces nosotros lo que hicimos, y como hemos estado desde que terminó la pandemia, como que ya todo se volvió muy sistematizado y es cada vez más complejo llamar a una extensión de devoluciones de la DIAN y encontrar a alguien humano que responda. Entonces lo que hicimos en ese momento, que de pronto te pueda servir, Mónica, fue que radicamos un PQRS. Dijimos, vean, solicitamos claridad sobre la fecha en la cual se va a consignar tal valor, ya que la devolución se erradicó, bueno, o sea, indicamos claramente cuándo se había erradicado, que ya habían pasado los 50 días hábiles y que no habíamos obtenido respuesta. Y aunque los PQRS ellos tienen un término como de 10 o 15 días hábiles para dar respuesta, en esa oportunidad nos respondieron muy rápido y la respuesta fue casi que con la consignación. Entonces sirvió como para acelerar el proceso de la consignación, de pronto eso te pueda servir. No sé, de pronto la persona que hizo la pregunta primera que leí, que no me queda clara cuál es la duda, si pudiera abrir su micrófono o aclararme, que es la de retirar de la declaración del IVA el saldo a favor del bimestre o cuatrimestre anterior. Eh, ¿Quién fue? Bueno, yo voy a dar una respuesta general que no sé si a eso se refiere y de todas formas eh, espero pues que con eso hayamos finalizado todas sus preguntas. Si de pronto la persona se refiere a que vea, a mí me pasó, fue al revés, ¿cierto? En vez de dejar de arrastrar, arrastré un saldo a favor que yo ya había solicitado en devolución o compensación o al que no tenía derecho. Si esa es la pregunta que tienen, yo ¿qué le recomendaría? Que no lo haga usted directamente, sino que lo solicite a través de la ley antitrámites, ¿cierto? Lo peor que le puede pasar es que le digan que no, que usted lo tiene que hacer directamente. Bueno, lo hago directamente. Pero puede pasar que sí, como ya nos pasó una vez, que la DIAN desagregue ese saldo a favor y por lo tanto no hay lugar a calcular sanción. Entonces, lo primero que yo le recomendaría es tire el aventón, radique la solicitud a través de la ley antitrámites y diga, por ejemplo, por error, solicito desimputar el saldo a favor del bimestre 5 al bimestre 6, por decir cualquier cosa, o del 2021 al 2022. Si la respuesta es favorable, pues entonces la DIAN ya lo hizo, usted se evitó la sanción. Y si no, pues usted ya igual sabía que lo tenía que hacer. ¿Qué pasa? Que en la declaración que haga la corrección, como está disminuyendo el valor a pagar, se genera una sanción por corrección del 10%, ¿cierto? Porque estoy disminuyendo el valor a pagar, el saldo a favor, perdón, o aumentando el valor a pagar. Entonces es una sanción que se da por el artículo 588 y que es una sanción del 10%. Bueno, yo creo que con esto ya entonces finalizamos el tema de las preguntas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos alegra mucho haber contado con su presencia. Esperamos que este material que les dejamos, que vamos a complementar el día de hoy con las cositas que proyectamos y que no estaban dentro del material, les sirva mucho para su ejercicio profesional. Como vieron, pues tratamos a través de nuestras experiencias, de toda la práctica que hemos tenido en estos temas, pues darles algunos tips, algunos elementos que hubiésemos querido en su momento tener de las conciliaciones de los formatos, de todo esto, porque la idea pues es que realmente una solicitud como esta sea exitosa. De manera que muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.